el Club Natación Las Palmas te invita a aprender a nadar de la manera más divertida posible. Las disciplinas de natación sincronizada, waterpolo, siendo el único club de natación en Gran Canaria con una sección de natación adaptada. También podrás participar en los diferentes campus de verano que, además de las enseñanzas deportivas, se complementan con actividades de idiomas, serigrafía, etc. Para concentraciones y stage, información en el 610-897-696. Te estamos esperando. Llámanos al teléfono 928 24 74 10. Club Natación Las Palmas, la ilusión del futuro. La Federación Canaria de Motonáutica, con la experiencia de la expedición en exclusiva de los titulines, te invita a obtener la licencia de navegación en colaboración con la Academia Surge y el Centro de Reconocimiento Médico Escaleritas. También podrás obtener el título de Patrón de Embarcaciones de Recreo, PER, el Patrón de Navegación Básica, PNB, y Patrón de Yate. Clases prácticas con embarcación especializada y teóricas en nuestras aulas con profesorado homologado. La Federación Canaria de Motonáutica te ofrece cursos de monitor de flyboard y monitor de motonáutica. La Federación Canaria de Motonáutica es la única autorizada para renovar el titulín que sigue estando en vigor. Visítanos en León y Castillo 313, primero derecha, en Las Palmas de Gran Canaria, y en Santa Cruz de Tenerife, en la dársena pesquera nave 18. Federación Canaria de Motonáutica, la de siempre, en la expedición de titulaciones náuticas. La Federación Insular de Ajedrez de Gran Canaria te invita a practicar, a través del entretenimiento y aprendizaje, el deporte más completo para tu formación humana. El ajedrez, además de otros beneficios, te ayudará a potenciar tu rendimiento escolar. Las concentraciones y escuelas de ajedrez impartidas por los clubes y la propia federación te permitirán adquirir un nivel que te iniciará en el divertido espacio de la competición. Vive nuevas experiencias y amistades a través del apasionante mundo del ajedrez. Pídenos información en la Federación Insular de Ajedrez de Gran Canaria, teléfono 928-335-538. Diviértete aprendiendo y practicando ajedrez. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. La Federación Insular de Vela de Gran Canaria, en colaboración con la Fundación DISA, te invita a navegar este verano, participando en los diferentes campamentos y campus que te ofrecen las escuelas de vela Juan Carlos I en Las Palmas de Gran Canaria y Joaquín Blanco Torrent en Puerto Rico. Además de las enseñanzas de vela, habrá otras actividades como kayak, juegos y talleres que te harán pasar un verano inolvidable. La variedad de cursos, campamentos y campus ofertada te permitirá elegir de acuerdo a tus preferencias. Para información e inscripción, llámanos al teléfono 928-291-567 o contáctanos a nuestro mail o página web. Diviértete navegando, el mar te espera. Hola, buenas noches. Estamos aquí en estos especiales del canal deportivo de verano y bueno, como han visto, como siempre en este cartel que anuncia un poco de qué se va a tratar esta noche, vamos a hablar de la Unión Deportiva Las Palmas. Una Unión Deportiva Las Palmas, vamos a hablar del deporte, pero principalmente de la Unión Deportiva Las Palmas, del fútbol, de todo lo que ello conlleva, y para hablar de ello pues tenemos dos invitados. A mi izquierda, Pedro Reyes, periodista deportivo.
Buenas noches, Pedro. Hola, buenas noches, José Luis. Bueno, colaborador de esta casa y del canal deportivo. Y a mi derecha tenemos a Paco Javier Montes de Oca, psicólogo y también colaborador de esta casa. Buenas noches, Paco. Buenas noches, José Luis. Bien, vamos a hablar de esa Unión Deportiva Las Palmas, que lograba eludir el descenso. Incluso hubo un momento que parecía que podía, bueno, pues por lo menos subir muchos puestos y tal, y después, bueno, vino el desinflar un poco y, bueno, pues liquidar cuanto antes el asunto. Tú te ríes, Pedro, pero cuéntame un poco eso que yo he dicho a grandes rasgos. ¿Qué le ha pasado a esta Unión Deportiva Las Palmas esta temporada? Pues le ha pasado lo previsto, o sea, nada fuera de lo que algunos no tuviéramos previsto, y aunque nos llevaron muchos palos a principio de temporada. Te acordarás que ya lo comenté en alguna ocasión. Una Unión Deportiva que empieza con un entrenador que para primera división y con esa plantilla no sirve. Recuerdas que lo dije al principio de temporada, me dijeron de todo. Un entrenador que, como empezó, hace la pretemporada de una manera y llega al primer partido, le entra diarrea. Se ve en el Vicente Calderón con el Atlético de Madrid, cambia todos los sistemas, 5 defensas, ¡ala! La Unión Deportiva de Las Palmas, con la técnica que tiene, no es un equipo para defender, un equipo para tener balón y jugar. Lo dijimos una vez que se fue Paco Herrera, bellísima persona, pero como técnico para primera división y la Unión Deportiva de Las Palmas no servía. De hecho, los equipos que lo quieren son todos de segunda división. Ahí está ahora, creo que irá al Valladolid, me parece. Pero bueno, eso es otra historia. Viene un hombre con gusto por el balón como Quique Setién, y cuando los jugadores que tienen una calidad fantástica, pero fantástica, que lo demostraron incluso en los 8 partidos de Paco Herrera. Yo siempre decía, cuando este equipo no le hace caso al entrenador y se junta un poquito, los minutos que se junta vuelve loco al contrario. Se lo hizo a todos los equipos algunos minutos. Una vez que Paco Herrera eso lo puso como sistema, el equipo ha ido poco a poco hacia arriba. Cuando dice Paco Herrera dice Quique Setién. Perdón, Quique Setién los puso a jugar como tenían que jugar, juntándose con la técnica que tienen, han vuelto locos a todos los equipos. Y como también dije en su día, posiblemente la atención de toda la temporada, cuando se vean salvados, es muy posible, que además es lógico, normal y humano, que hayan hecho, ya me salvé, han bajado el pistón y, desde mi punto de vista, han perdido la ocasión de ser octavos de la Liga Española. Han quedado un décimo, que es una fantástica posición para las previsiones que había. Te recuerdo que casi todos estos jugadores venían de segunda división, que esa era la gran duda. No, son de segunda, que van a ser en primera. No. Cuando tú tienes calidad, te da igual la categoría, solo tienes que adaptarte al ritmo de la misma. Una vez que Las Palmas se adaptó al ritmo de primera división, en este momento, cuando quiere, amarga a cualquier equipo. Cuando se pone a tocar el balón, amargan a cualquiera, incluidos los grandes. Y ahí está. Paco, aparte de como aficionado que has visto a esta Unión Deportiva Las Palmas, psicológicamente, ¿cómo has visto a esta Unión Deportiva Las Palmas? Estos jugadores, bueno, estaban, como dice Pedro, la mayoría estaban en segunda división, no se sabía qué iba a pasar, si estos jugadores iban a tener calidad, si ellos mismos se iban a creer que podían jugar en primera división. ¿Qué impresión te ha dado? Bueno, habría que hablar de la Unión Deportiva Las Palmas como club, como empresa deportiva, como jugadores, como equipo y como afición. Y no podemos olvidar de que este triángulo viene de un shock. Y el shock fue la gran frustración y el trauma que ocurrió cuando el Córdoba, ¿no? Ese último minuto fatídico, ¿no? de la temporada pasada, ¿no? Entonces, como bien decía ahora el compañero Reyes, ¿no? Es difícil remontar esa situación. Es difícil, digamos, desde el punto de vista de lo que significa un equipo. Un equipo, no solamente los que juegan, sino los que aplauden, los que mantienen este fuego sagrado que es el deporte, ¿no? Y que es el fútbol. Y yo creo que ha sido una gran rehabilitación, una recuperación anímica de todo un conjunto que ha tenido beneficios y ha repercutido también positivamente, claro está, en el rendimiento del equipo, del que si quieres, ahora también hablamos, en qué condiciones y bajo qué condiciones y qué aspectos hay que tocar o que trabajar para que ese rendimiento
se traduzca en goles, se traduzca en éxitos, en triunfos, en definitiva. Sí, más, sobre todo porque en la actualidad el psicólogo deportivo es necesario en los equipos. El psicólogo deportivo, antes, fuera de antena, habíamos hablado de algo de la cabeza, ¿no? O sea, tener cabeza, ¿no? Pues justamente el psicólogo deportivo, no solamente en el fútbol, sino en cualquier otra actividad deportiva, en toda actividad física individual, juego de equipo, juego individual, juego de colaboración, tiene que tener cabeza, ¿no? Sería uno de los aspectos en los que interviene la psicología como ciencia, en que el jugador, en que el deportista tenga cabeza. En definitiva, sería hablar de lo que se llama tener la cabeza bien amoblada, que depende de muchos factores. Depende de su personalidad, depende de su historia individual, depende de sus condiciones psicomotoras y depende de, si es un juego de equipo, de su integración en el grupo, de lo que se llama la cohesión grupal. Todo eso lo estudia y es un campo en el que interviene la psicología deportiva exactamente igual como disciplina científica que la medicina deportiva. De hecho, es una rama de la medicina. Volviendo a esos resultados y a esa gestión directiva, ¿cómo lo has visto? Porque, bueno, yo recuerdo en la última intervención que tuvieron tú y Chano Rodríguez, bueno, pues cuando hablaban del ascenso, que había tardado 13 años o 14 años en conseguir el ascenso, a punto de irse a segunda B, porque todo eran parabienes y todo eran cosas muy buenas. Este año, gestión de fichajes, estamos siempre como lo mismo, porque de repente se acierta, ¿no? Como el que ficha 20 y acierta en 2, pues bueno, siempre tiene posibilidad de acertar en algún fichaje, pero la gestión directiva de esta temporada, ¿qué te ha parecido? Vamos a ver, yo ahora leí hace unos días una noticia que me dejó un poco en estado de shock. Yo recuerdo cuando el equipo ascendió, el propio presidente había dicho que, perdón, que había unas deudas de la época de la concursal que se habían aplazado a cuando el equipo ascendiera para coger el dinero de las televisiones y pagar esas deudas. Era como una especie de año de transición que había que aguantar en primera como fuera, porque ya el año siguiente el dinero de las televisiones, se supone que el equipo las deudas que tenía ya las había finiquitado y que ya este año el equipo tenía un volumen económico un poco mejor, más importante para poder hacer adquisiciones de cierto valor, ¿no? Acabo de leer que el equipo no va a poder fichar, que apenas tiene 1 millón para fichar. Yo no sé si es cierto, pero si eso es cierto, algo no me cuadra. Es cierto, lo que sí es cierto es que van a tener casi 40 millones de la televisión, que se van a gastar cerca de 20 millones entre jugadores y remodelación de los campos, pero me faltan algunos millones que se podían dedicar a mejorar la plantilla. Y solo queda 1 millón para fichar, no me cuadra. Sí es cierto que este año, a diferencia de otros, porque la gente que nos sigue sabe que en los últimos años yo he hecho una especie de seguimiento de los fichajes y como tú decías, de cada 10 fichajes, 9 no servían. Este año se ha acertado un poquito más. No sé si es que Luis Helguera en este caso es más hábil, más listo que los Juanitos y compañía, pero ahí tenemos a un hombre como Pedro Vigas, de segunda división, que ahora ya es un central cotizado. Ahí tenemos un hombre como Mauricio Lemos, que con unos pocos partidos ya lo quiere hasta el Barcelona y varios equipos ingleses. Incluso Guacaso, que vino como vino, el tema de económico, por eso no se puede mantener, pero es un jugador válido. Es decir, ha habido más aciertos que errores en la dirección deportiva, a diferencia de otros años. En eso hemos mejorado. Y ha habido la suerte de mantenerse en primera, porque con un presupuesto que la gente se le olvida, es el equipo que menos dinero gasta en plantilla de primera división. No hay ningún otro, somos los últimos. Y con los últimos, económicamente, hemos sido 1/10. Y a mí la pregunta que digo, ¿y si tuviéramos un poquito más? La razón, ¿y ahora por qué no lo tenemos si se supone que hemos pagado las deudas? No sé, son cosas que me gustaría saber, ¿sabes? Que me gusta saber las cosas por qué ocurren, ¿no? Uh-huh. Y si hace un año esa era una situación que ha pasado para que estemos con el doble de millones que el año pasado por televisión
y la situación económica sea la misma. No me cuadra. Y el hecho de gastar lo de Barranco Seco no me cuadra. O sea, no lo sé, pero hay que reconocer que desde el punto de vista económico, por lo menos el club está saneado. Ha habido unos ajustes muy duros, pero yo pensaba, y como digo, así lo dijo el presidente, que este año iba a haber algunos milloncillos para hacer algunas adquisiciones y pagar como jugadores de primera división. No va a ser posible, pues habrá que volver a acertar con los fichajes, los que vengan por el bocadillo. Bueno, estos primeros fichajes, como en el caso de este portugués, viene por el bocadillo, ¿no? Sí, pero claro, lo que ocurre es que después de los fichajes de Vigas y Lemos, ya hay que darle un poco de decirle, vamos a darle un poco de chance, ¿no? Porque, ¿y si acierta? ¿Y si resulta que después, claro, ya tiene 27 años, ya no es un crío, no es una persona que tenga, ya se supone que ha demostrado su valía hace unos años, ¿no? No es un hombre que vaya a descubrir ahora, aunque a Roque lo han descubierto con 27 años. Pues lo han descubierto porque los que estaban o no tenían ni idea, o como es chiquitito no lo veía. Por el caso de Roque, aquí llevamos años diciendo, en esta cadena, desde que 4 entrenadores lo han mandado para el filiales o a jugar por ahí, que era un jugador válido. Pero bueno, como nosotros no sabemos de fútbol, están los técnicos, son los que saben, Roque no servía y Roque ahora pues no ha sido internacional casi de milagro y lo ha dicho el propio Vicente del Bosque. Lo que te decía es que bueno, habrá que darle un poquito de confianza, ya que han hecho algunas gestiones positivas, a ver si estos que van a venir por el, como digo yo, por el bocadillo, o sea, libres, pues dan un poco la talla que han dado, por ejemplo, los Lemos o Vigas. Si da la talla, por ejemplo, de Garrido, pues entonces mal vamos, ¿no? En definitiva, que habrá que dar un pequeño voto de confianza a la dirección deportiva a ver si aciertan. Uh-huh. Cuando se habla, y bueno, hoy hemos querido tener también, por eso venía Paco Javier, tener un poco el aspecto psicológico, ¿no? De los jugadores de Las Palmas, porque una cosa que hay que tener en cuenta de esta directiva de la Unión Deportiva Las Palmas es que no ha puesto la cantera a jugar por propio convencimiento de que era lo mejor que había que poner. Aquí se ha puesto a jugar porque no había perras y había que coger de algún lado, desde ya la época de segunda, había que cogerlos que no costaran y eran los de la cantera, por eso se le dio oportunidad. Esto, el jugador, ¿tú crees que se siente infravalorado? Porque dice, bueno, nos han cogido a nosotros porque no tienen dinero, entonces están obligados, porque no pueden contraer deuda, a cogernos para jugar. Eso un poco coacciona al jugador a la hora de salir a un campo de juego que lo han cogido porque no había otro. Puede repercutir negativamente, puede repercutir, salvo que el jugador esté suficientemente motivado, y ahí la importancia digamos, del tratamiento pedagógico, psicológico, educativo de las canteras, de los filiales. Yo estuve en una época, afortunadamente, trabajando con los filiales de la Unión Deportiva Las Palmas, en la época, podemos decir, dorada, ¿no? Estaba como entrenador Luis Caballero, y se les preparaba y se les motivaba. ¿Para qué? Para que supieran aprovechar esa gran oportunidad que se les daba. Entonces puede ser un arma de doble filo, ¿no? Puede ser que el jugador se sienta bien valorado, pero yo creo que en este caso, tratándose de un club tan importante como la Unión Deportiva Las Palmas, puede significar para ellos un valor, puede significar una meta, puede ser un objetivo a conseguir, a destacar. Y, digamos, y a presentarse con una carta, con unas condiciones, una carta de presentación que les catapulte a otros objetivos superiores y puede psicológicamente mejorar en base a esa motivación. O sea, que no tiene por qué ser un factor de retraso, sino que puede ser un factor de superación, en definitiva, ¿no? Y en eso influyen los entrenadores y como se decía en alguna época que yo presenciaba en algunas tertulias de viejas glorias y demás, cuando intentábamos introducir la psicología en el deporte, en el fútbol, la psicopedagogía, y que hablaban de modernismo, ¿no? Un término peyorativo. Eso es modernismo, ¿no? Cuando incluso en algunos momentos, cuando uno asistía a algunos entrenamientos y hacían abdominales y se les preguntaba por qué lo hacían, no se sabe por qué. Bueno, ¿cuál es el objetivo
de esa actividad, hacer abdominales o carrera continua. ¿Para qué? Para que corra. ¿Pero ¿por qué? ¿Con qué minutado? O sea, quiero decir que en ese aspecto, si me permiten, quiero introducir, yendo un poco a mi favor, lo que es el planteamiento psicológico y psicopedagógico en el deporte de alta competición, en la que hoy está totalmente aceptado, no solamente en la categoría de fútbol, en baloncesto, en balonmano, en tenis. No podemos olvidar, por ejemplo, que el Club de Fútbol Barcelona tiene un psicólogo como asesor del entrenador, que es donde yo creo que debe estar la función del psicólogo: asesorar a la directiva, al entrenador y a aquellos jugadores que lo requieran. Tampoco tiene que ser, digamos, un adivino o un factotum, no, tiene que estar para lo que se requiera, para lo que en donde puede intervenir. Bien, vamos a hacer un pequeño alto. Estamos hablando de la Unión Deportiva Las Palmas, estamos hablando un poco de ese finalizar de la Unión Deportiva Las Palmas y también de, ¿por qué no?, de ese aspecto psicológico que queríamos hoy tocar como novedad. Hacemos el alto, volvemos de inmediato. La Federación Insular de Vela de Gran Canaria, en colaboración con la Fundación DISA, te invita a navegar este verano, participando en los diferentes campamentos y campus que te ofrecen las escuelas de vela Juan Carlos I en Las Palmas de Gran Canaria y Joaquín Blanco Torrent en Puerto Rico. Además de las enseñanzas de vela, habrá otras actividades como kayak, juegos y talleres que te harán pasar un verano inolvidable. La variedad de cursos, campamentos y campus ofertada te permitirá elegir de acuerdo a tus preferencias. Para información e inscripción, llámanos al teléfono 928-291-567 o contáctanos a nuestro mail o página web. Diviértete navegando, el mar te espera. El Club Natación Las Palmas te invita a aprender a nadar de la manera más divertida posible. Las disciplinas de natación sincronizada, waterpolo, siendo el único club de natación en Gran Canaria con una sección de natación adaptada. También podrás participar en los diferentes campus de verano que, además de las enseñanzas deportivas, se complementan con actividades de idiomas, serigrafía, etc. Para concentraciones y stage, información en el 610-897-696. Te estamos esperando. Llámanos al teléfono 928 24 74 10. Club Natación Las Palmas, la ilusión del futuro. La Federación Canaria de Motonáutica, con la experiencia de la expedición en exclusiva de los titulines, te invita a obtener la licencia de navegación en colaboración con la Academia Surge y el Centro de Reconocimiento Médico Escaleritas. También podrás obtener el título de patrón de embarcaciones de recreo, PER, el patrón de navegación básica, PNB, y patrón de yate. Clases prácticas con embarcación especializada y teóricas en nuestras aulas con profesorado homologado. La Federación Canaria de Motonáutica te ofrece cursos de monitor de flyboard y monitor de motonáutica. La Federación Canaria de Motonáutica es la única autorizada para renovar el titulín que sigue estando en vigor. Visítanos en León y Castillo 313, primera derecha, en Las Palmas de Gran Canaria, y en Santa Cruz de Tenerife, en la dársena pesquera nave 18. Federación Canaria de Motonáutica, la de siempre, en la expedición de titulaciones náuticas. La Federación Insular de Ajedrez de Gran Canaria te invita a practicar, a través del entretenimiento y aprendizaje, el deporte más completo para tu formación humana. El ajedrez, además de otros beneficios, te ayudará a potenciar tu rendimiento escolar. Las concentraciones y escuelas de ajedrez impartidas por los clubes y la propia federación te permitirán adquirir un nivel que te iniciará en el divertido espacio de la competición. Vive nuevas experiencias y amistades a través del apasionante mundo del ajedrez. Pídenos información en la Federación Insular de Ajedrez de Gran Canaria, teléfono 928-335-538. Diviértete aprendiendo y practicando ajedrez.
Seguimos aquí en el canal deportivo especial Unión Deportiva Las Palmas, especial de verano. La Unión Deportiva Las Palmas siempre ha tenido muy buena relación con el canal deportivo en cuanto a ese cariño especial que esta casa le ha dado, y cuando ha tenido que mostrar la casa su apoyo, pues ha estado ahí, ha estado cuando ascendía de segunda B a segunda A, con Pacuco Rosales, hicimos un desplazamiento a Elche, antes, después retransmitimos todo el partido, la gente la alegría en Las Palmas, la gente la alegría en Elche. Bueno, nosotros siempre con Las Palmas hemos tenido ese respeto y ese cariño que siempre lo hemos demostrado. A lo mejor con las directivas pues hemos tenido siempre nuestros más y nuestros menos, no sé por qué. Bueno, porque hemos visto cosas que no nos han gustado y esta casa es libre de opinar lo que quiera. De hecho, bueno, nuestro amigo Pedro Reyes, que durante todo el año está con su sección, Los Minutos de Pedro Reyes, y bueno, él pues puede opinar y opina lo que considera oportuno. Creo que eso también, porque llevas muchos años con nosotros, Pedro, ¿no? Esa sección de Los Minutos de Pedro Reyes, aunque no solo habla de la Unión Deportiva, sino habla de todos los deportes, ya se ha sentado en el programa, ¿no? Pues ya lleva unos cuantos años. Sí, el otro día, por casi de casualidad, vi una grabación antigua y digo, qué viejo soy. Bueno, eso ¿Cuántos años? Eso tiene yo hablo de esto. Eso tiene la desventaja la televisión, sobre todo cuando ves cosas que hiciste y que bien estaba yo en aquella época. No, estaba fantástico, de verdad. Y después te ves hoy y dices, oh, estoy un poquito venido a menos, pero bueno. Sí, pero curiosamente todo cíclico, ¿eh? Sí, claro. Y estamos hablando de muchas cosas que hace 10 años se hablaban. Claro. Y casi lo mismo. Más recuerdo cuando antiguamente se fichaba por vídeo, ¿no? Te enseñaban un vídeo y fichabas jugadores. Las Palmas hizo muchas cosas de esas, ¿no? No, yo además, justo el programa que tengo por ahí grabado de hace muchos años, había contado los fichajes en los últimos 3 años, habían sido 30 jugadores por ahí, de los cuales solo sirvieron 2, ¿no? Y decía, pero vamos a ver, cómo eso que te vuelves loco cuando no se creía en la cantera, como tú bien dijiste, en la cantera no se creyó, se tuvo que subir jugadores por el tema económico. Pero bueno, bienvenido sea. Por ejemplo, el Tenerife este año ha hecho lo mismo. Se ha visto con graves problemas económicos. El Tenerife sí que no cree en su cantera, pero ellos sí que no creen. Y de hecho los canteranos tinerfeños, por eso se vienen para acá o se van fuera. Con mucha facilidad. ¿Por qué? Porque allí no creen en la cantera. Este año han tenido que creer, como le pasó a Las Palmas, porque no le quedó más remedio por la situación económica del Tenerife es bastante grave. Y bueno, y ahí está, ¿no? Han hecho una campaña bastante digna, gané hasta las últimas 2 jornadas, están a punto de meterse en los playoffs por el ascenso, cuando empezaron un tercio de la temporada en los puestos de descenso. Es decir, y solo cuando han salido los canteranos. Cuidado, ¿eh? Los Nano, Mari y compañía. Lo que pasa es que tenemos ese pequeño problema, ¿no? O sea, yo tengo una teoría y la mantengo donde sea. Tenemos, técnicamente, la mejor cantera de España. El día que la tengamos mentalmente, que se agarre el Madrid y el Barcelona. Pero técnicamente no hay una cantera como la cantera canaria. Y de hecho, fíjate que todos los años se van desde edad infantil a juvenil aproximadamente fuera entre 20 y 40 jugadores. Todos los años. A los grandes, Madrid, Barcelona, Villarreal, equipos que gastan mucho dinero en mantener la base, no la cantera, porque no son jugadores de ellos, son jugadores que traen, pero en mantenerlo. Gastan muchísimo Atlético de Madrid todos los años. Salen una gran cantidad de... Lo que pasa es que muchos no se ven, no se notan o no se saben, ¿no? Una media de 40 jugadores anuales. De aquí para afuera. Suma eso en años los que son. Claro, así cuando tú ves noticias, no, ese es de Las Palmas. Pero bien, ¿no? Es un equipo de segunda B, de segunda, incluso de primera. ¿Tú qué haces ahí? ¿Y este dónde salió? No, es que se fue con 16 años, con 17. Bueno, ahí está el caso de Silva, ¿no? Por ejemplo, o el caso de José. Más lejos, ¿no? Salieron muy jóvenes. Tenemos una cantera fantástica, pero fantástica. Técnicamente, increíble. El día que le pongamos cerebro, vamos a ser invencibles. Y eso no lo he dicho yo, ¿eh? Eso ya lo ha dicho el propio Ramírez en su día. ¿Te acuerdas cuando en Lanzarote, aquella famosa juerga, creo que fue de Jonathan Viera, Tyron y Vitolo, ¿no? Cuando dice aquello de que más o menos que juntamos 11 y no hacemos un cerebro, una cosa así. Bueno, pues lo que pasa es que eso es duro decirlo públicamente y eso no se debe decir públicamente. Pero tenía toda la razón del mundo. Y aquí tiene un jugador que ha sido canterano nuestro, Rubén Castro.
Rubén Castro ha estado 10 años andando bandazos. ¿Por qué? Porque su cerebro no va para más. Se asentó 2 o 3 años con una pareja y explosionó con 27, 28 años. ¿Por qué? Porque mentalmente tuvo que moderar un poco. Y así con todo. Y lo que yo le comentaba a Paco también fuera de micrófono. Jugadores canteranos espectaculares y que técnicamente no son gran cosa. Manuel Pablo, por ejemplo. Pero ¿qué tiene Manuel Pablo que no tienen los demás? Cabeza amueblada. Cabeza amueblada. Y con cabeza amueblada y un poquito de técnica y dedicación de profesional desde joven, de verdad, los jugadores de la cantera amarilla se comen a quien sea. Lo que pasa es que nos falta eso, nos falta cerebro. Pero cuando falla el cerebro, por mucha técnica que tú tengas, pues no te da para llegar a la alta competición. Me imagino que ahí sí tiene que ver, Paco, eso de la cabeza. Los jugadores canarios en otra época, en los años 60, 70, eran jugadores muy amueblados que incluso ni siquiera se iban fuera. Primero porque el secretario general de la Unión Deportiva Las Palmas, Jesús García Panasco, no dejaba salir a nadie. No se permitía fichar y estaba el Madrid, Barcelona, por llevarse a Germán, Castellano, Tonono, Guedes, bueno, dejar a Las Palmas sin cometido. Pero incluso les abría las cuentas corrientes para que ingresaran en el banco, o sea, los tenía bajo la tutela de Jesús García Panasco, pero ese jugador estaba más amueblado. El jugador después de los años 90, que ya empezamos a ver la falta de muebles, esa poca cabeza que tiene el jugador canario, con la cualidad que tiene, esa cualidad técnica que tiene, al final lo pierde, al final termina retirado del fútbol y a lo mejor, bueno, pues trabajando en la albañilería, ¿no? Sí, tiene que ver también con la cultura del esfuerzo, ¿no? La cultura del esfuerzo se ha perdido, no solo en los jóvenes, no solamente a nivel de fútbol, de deporte, sino en otras facetas de la vida, ¿no? Y ahora lo que comentaba Pedro de la técnica, quiero hacer un mínimo comentario, porque me agrada que lo digas, porque yo que voy mucho a Buenos Aires, y allí hay un famoso jugador que está continuamente nombrando a la Unión Deportiva Las Palmas y asemejando la técnica del fútbol canario con la del fútbol argentino, Quique Wolf, que dirige un programa deportivo, una tertulia de amplia audiencia en un canal porteño, ¿no? Y que muchas veces también lleva como invitado a Nacho González, portero también que fue de la Unión Deportiva Las Palmas. El lanzapenalti. El lanzapenalti, sí. Lo vemos en televisión y están bien, están conservados y hablan y se me erizan los pelos porque cada momento nombra a la Unión Deportiva Las Palmas y al fútbol canario en general, haciendo un símil entre la técnica depurada del fútbol argentino de los años 50, 60, 70 y el fútbol canario. Y eso, como digamos, como comentario al margen, ¿no? Que me interesaba hacerlo por la técnica que decía muy bien Pedro Reyes ahora mismo, ¿no? Pero efectivamente yo creo que el jugador o el joven en general se ha acomodado y en todas partes ve oropeles, ¿no? Y ya todo no cuesta nada y cualquier jugador joven, pues, cualquier cosa, pues se embarca en una hipoteca, coches deportivos, sino que agarren y tomen simplemente las memorias de Di Stéfano, que llevaban las puertas. Di Stéfano llevaba las puertas a Chamartín, las ponían. Y cuando, ustedes se acuerdan además que él siempre decía que cuando llegaba un jugador nuevo al Real Madrid y le daban una camiseta y se la daban sin el escudo, la camiseta blanca con el escudo en blanco, y el escudo, cuando te lo ganes, cuando te ganes el escudo te lo ponemos. Cultura del esfuerzo. Y eso aplicado a todos los ámbitos de la vida, ¿no? Y decía muy bien Pedro de la cabeza, evidentemente, y talento y cabeza morada para todos, para el cuerpo técnico, para las directivas y para los jóvenes en formación. La cantera hay que formarla deportivamente, técnicamente hablando, en todos los aspectos, el dominio de balón y demás, pero hay que empezar a poner los cimientos y las condiciones para que exista la posibilidad de que tenga la cabeza bien amoblada y de que ese talento deportivo, social, explosione en el rendimiento en el juego. Uh-huh. Después, posteriormente, cuando ya se incardine, cuando ya se integre en un equipo de superior categoría, pero hay que empezar desde infantiles y juveniles, protegiendo esa cantera con estos aditamentos.
Otro de los males de este fútbol canario son los representantes que ya tienen desde que tiene 10 años el niño. Ay, eso es un tema que a mí me pone malo, de verdad. O sea, es algo que es superior a mí. Me sube por el estómago una cosa cuando yo voy a muchos partidos de fútbol base, que me pongo por ahí a mirar. Nunca me identifico, siempre estoy escondido porque me gusta ver las reacciones, ver lo que ocurre, ¿no? Y veo por ahí a niños con 10, 11 años, con representantes. Con 10, 11 años, con representantes. Si ya se da lo que el niño tiene que hacer es jugar y divertirse. Sí. Es alucinante. Y después, claro, el problema es que el niño con 11 años tiene representante, padre que se cree que su hijo es Maradona. Y lo fastidia. O sea, uno de los grandes males del fútbol base, y con todo mi respeto, son los padres. Que después los ves como energúmenos en las gradas. Después los ves como auténticos salvajes en la grada. Esos son los que le van a enseñar a un niño. Yo creo que debe pensar, ¿no? A ver si me retira, ¿no? Es la única explicación que tiene. Deje usted jugar al niño tranquilo, que se divierta. Ya habrá tiempo de eso. No le metas esa presión añadida al niño. No le haga creer al niño que va a ser Maradona. Tiene 10, 11, 12 años. ¿Quién sabe qué va a ocurrir? ¿Que se puede ver que un chico con 10, 11 años tiene una técnica diferente al resto? Sí. Pero de ahí a que vaya a ser el nuevo Leo Messi, será uno entre un millón. Y va a ser el tuyo. Porque todos creen que... Mira, no hay padre con el que no hable, y te aseguro que hablo con muchos, que no crea que su hijo es casi Neymar o yo qué sé, o Cristiano Ronaldo. Es alucinante. Y claro, a partir de ahí, ¿qué niños estamos creando? ¿Qué pasa por la cabeza de ese joven? Si desde 10 años lo estás endiosando. Él se cree que es... Claro, así los ves. Después, cuando llegan a juveniles, a equipos como la Unión Deportiva de Las Palmas, algunos jugadores que los tienes que ver por la calle y los tienes que ver por ahí. Que se creen que son. Y yo digo, pero ¿tú con quién has empatado? No, es que soy un Deportivo de Las Palmas. ¿Y? ¿Entiendes? Pero ahora sí, desde los 10 años tiene representante, tiene un padre encima de él, pensando que va a meter los goles de Cristiano Ronaldo, y todos se lo creen, ¿eh? Porque es que encima hablas con ellos y se lo creen. Dios, coño, ¿cuántos Leo Messi vamos a tener los próximos 5 años? Vamos a hacer para la mitad de los equipos españoles van a ser todos Leo Messi. De verdad. Y ese es uno de los grandes... Hay más, ¿no? Y Paco esto sabe mucho más que yo. Pero desde el punto de vista deportivo es uno de los grandes males de la base del deporte canario. Niños que se van con 10, 11 años fuera, 12 años. ¿Qué sentido tiene? Es que es una figura en cierne, la vamos a modelar para el futuro. Venga, por favor, que es un niño, déjalo que se divierta. Porque además, aparte, hace el efecto al revés, ¿no? Es decir, que el niño se pierde para el deporte, porque a los 14, 15 años se vuelve y amargado. Te decía, todos los años se van 40 y regresan 39. Sí, todo eso al final pasa factura, ¿no? Sobre todo los padres, ¿no? Yo creo que habría que hacer una buena labor de seguimiento a los padres, de deportistas, sobre todo del fútbol, que es donde más se ve, y darle a leccionarlos, ¿no? De alguna manera, porque en el fondo al que están perjudicando es a su propio hijo, ¿no? Es una parte del equipo, es una parte de este proceso, los padres, la familia. Hay que amortiguar sus grandes aspiraciones, sus fantasmadas, porque no van a lograr lo que ellos creen. Yo recuerdo también que en una época participé también como psicólogo deportivo en un programa, también junto con Luis Caballero, como médico y como psicólogo, de preparar a deportistas, a niños y jóvenes deportistas a través de un programa del Gobierno de Canarias que fue transferido del Consejo Superior de Deportes a la Comunidad Autónoma de Canarias. Y una de las cuestiones que tocábamos, o sea, se preparaban en deporte, en todo tipo de deporte, en balonmano, baloncesto, balonvolea, fútbol, y se hacía un seguimiento. Ese programa duró durante 3 o 4 años, un programa creo que pionero, ¿no? Y para intentar extraer de ahí deportistas de alto rendimiento, e incorporamos a los padres, dándoles charlas, formándoles, hablándoles, como decía también Pedro ahora mismo, de que su hijo no va a ser Maradona ni va a ser Ronaldo, va a participar, va a jugar, va a divertirse, va a disfrutar y va a aprender un deporte y no va a abandonar los estudios.
muy importante, porque además en un estudio que yo hice con un seguimiento, casi el 80% de estos chicos, de estos jóvenes, eran niños entre 10 y 12, 13 años, ¿no? La actividad deportiva mejoró su rendimiento escolar. ¿Por qué? Porque se les hizo un seguimiento y se les preparaba y se les exigía y se les incorporaba a un equipo de trabajo y digamos, en cierto modo se les socializaba, ¿no? Y en este aspecto, como bien ustedes están apuntando ahora y tú preguntas además, y también Pedro lo ha afirmado categóricamente, los padres, la familia tiene mucho que ver, y si no, como también decía Pedro, vayamos a muchos campos de fútbol por ahí, de los alevines y demás, la presión, los gritos, los insultos. Yo tengo gente, tengo familia que era un chico, un pibe que jugaba de maravilla y lo quitó ante los insultos, la presión del público, de la familia y del propio entrenador, que a veces ni siquiera los ponía en partidos amistosos porque había que ganar. Estamos hablando del club de barrio, de nuestra zona canaria, ¿no? ¿Cómo? Entonces, ese aspecto lúdico del juego, ese aspecto de progresar, de divertirse, de estar con los demás, estar con los otros, formarse y crecer con los otros, desaparece y se convierte ya, pibe de 10 o 12 años, en un deporte de competición. Sí. Y van a competir, no a colaborar, no a recrearse. Bien, pues vamos a hacer un alto. Estamos hablando con Paco Javier Montes de Oca y Pedro Rey, estamos hablando de la Unión Deportiva Las Palmas, estamos hablando del deporte, esos aspectos psicológicos y también, como no, los aspectos competitivos que tiene este deporte y este equipo nuestro que tanto queremos. Hacemos el alto, volvemos ya en la parte final. La Federación Canaria de Motonáutica, con la experiencia de la expedición en exclusiva de los titulines, te invita a obtener la licencia de navegación en colaboración con la Academia Surge y el Centro de Reconocimiento Médico Escaleritas. También podrás obtener el título de patrón de embarcaciones de recreo, PER, el patrón de navegación básica, PNB, y patrón de yate. Clases prácticas con embarcación especializada y teóricas en nuestras aulas con profesorado homologado. La Federación Canaria de Motonáutica te ofrece cursos de monitor de flyboard y monitor de motonáutica. La Federación Canaria de Motonáutica es la única autorizada para renovar el titulín que sigue estando en vigor. Visítanos en León y Castillo 313, primero derecha, en Las Palmas de Gran Canaria, y en Santa Cruz de Tenerife, en la dársena pesquera nave 18. Federación Canaria de Motonáutica, la de siempre, en la expedición de titulaciones náuticas. La Federación Insular de Vela de Gran Canaria, en colaboración con la Fundación DISA, te invita a navegar este verano, participando en los diferentes campamentos y campus que te ofrecen las escuelas de vela Juan Carlos I en Las Palmas de Gran Canaria y Joaquín Blanco Torrent en Puerto Rico. Además de las enseñanzas de vela, habrá otras actividades como kayak, juegos y talleres que te harán pasar un verano inolvidable. La variedad de cursos, campamentos y campus ofertada te permitirá elegir de acuerdo a tus preferencias. Para información e inscripción, llámanos al teléfono 928-291-567 o contáctanos a nuestro mail o página web. Diviértete navegando, el mar te espera. El Club Natación Las Palmas te invita a aprender a nadar de la manera más divertida posible. Las disciplinas de natación sincronizada, waterpolo, siendo el único club de natación en Gran Canaria con una sección de natación adaptada. También podrás participar en los diferentes campus de verano que, además de las enseñanzas deportivas, se complementan con actividades de idiomas, serigrafía, etc. Para concentraciones y stage, información en el 610-897-696. Te estamos esperando. Llámanos al teléfono 928 24 74 10
Club Natación Las Palmas, la ilusión del futuro. La Federación Insular de Ajedrez de Gran Canaria te invita a practicar a través del entretenimiento y aprendizaje el deporte más completo para tu formación humana. El ajedrez, además de otros beneficios, te ayudará a potenciar tu rendimiento escolar. Las concentraciones y escuelas de ajedrez impartidas por los clubes y la propia federación te permitirán adquirir un nivel que te iniciará en el divertido espacio de la competición. Vive nuevas experiencias y amistades a través del apasionante mundo del ajedrez. Pídenos información en la Federación Insular de Ajedrez de Gran Canaria, teléfono 928-335-538. Diviértete aprendiendo y practicando ajedrez. Llegamos a la parte final de este especial dedicado al fútbol, a la Unión Deportiva Las Palmas y a todos esos aspectos que a veces no nos fijamos, porque hoy hemos hablado un poco, bueno, también lógicamente esa competición, de cómo ha terminado Las Palmas, pero también esos aspectos psicológicos que lleva el fútbol y está todo relacionado con la Unión Deportiva Las Palmas, que es un poco el objetivo de todos los niños que están empezando a jugar al fútbol, es algún día jugar en la Unión Deportiva Las Palmas. Bueno, eso era antes, ahora ya se plantean más que la Unión Deportiva en el Real Madrid o en el Barcelona, pero bueno, hace 30 años o 40 años el objetivo del niño cuando jugaba al fútbol era jugar en el equipo de sus amores, que era el equipo de la Unión Deportiva Las Palmas. Hemos hablado de esos temas. ¿Qué se puede cambiar de esta Unión Deportiva Las Palmas? Pero a efectos de estructura, a efectos de hacerlo un equipo grande, de que los jugadores que en la Unión Deportiva Las Palmas filial esté lo mejor, los que esté por ahí, porque claro, a Las Palmas no van los mejores, van los más enchufados o que tienen alguna amistad dentro de algún tema. ¿Qué hay que hacer para cambiar todas esas estructuras de un equipo que ahora, que no es el que era, a lo mejor que era para aquellos tiempos iba bien, en la época de García Panasco y compañía, que además le daba resultados, porque fue un equipo que estuvo a punto, si Castellano no hubiera lanzado el penalti siempre la gente lo dice, de haber sido campeón de liga. ¿Qué es lo que se puede hacer con este equipo? Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer, y para mí es fundamental, y justo lo estuve hablando hace unos días con estos señores así, que eran al final, hablé con unos señores de fútbol, no sabía quiénes eran, después al final me di cuenta que se van con Quique Setién, ¿no? Supongo que serán amigos de él, supongo. Y yo hablaba de esto, decía, un primer problema que tiene la Unión Deportiva Las Palmas, la cantera. Es decir, la infraestructura. Tiene que ser otra cosa. A Las Palmas tienen que llegar los mejores, tienen que tener una preparación de todo tipo, psicológica e incluso estudiantil, un nivel de exigencia. Si logramos desde la base empezar a modular a nuestros jugadores con tranquilidad, sin esa presión extra, Las Palmas se puede nutrir perfectamente de su cantera. Un par de fichajes estrellas para apuntalar y podemos tener equipo, pero no equipo para mantenernos en primera división. Para aspirar aspirar a algo más, hombre, no al campeonato, porque con 40 millones no podemos competir en 38 partidos con un equipo de 600 millones, hay que ser también un poco lógico, ¿no? Pero sí para dar guerra y para tener el equipo saneado, sin problemas y disputando y ser competitivo. Pero para eso tiene que haber una remodelación brutal de toda la cadena de filiales, en todos los sentidos. ¿Habría que cambiar a la junta directiva? Eso es una pregunta. Las Palmas es una empresa y el dueño es el dueño. Uh-huh. Y el dueño son los que son y son utopías. O sea, si hubiera sido como antes, pero ahora es una empresa y es como si me dice, oye, tienes que cambiar la empresa a los dueños de Calice. Pues mira, es Calice, ahí no entro y me guste o no, es lo que tenemos. Y mientras el dueño sea el que es Miguel Ángel Ramírez, habrá que aceptar que es el dueño del equipo. Pero con presidente o sin presidente, es básico que la cantera esté estructurada, esté ordenada y sea totalmente diferente
a como es ahora. Que los entrenadores estén preparados en todos los sentidos, que los chicos se les haga un seguimiento en todos los sentidos. Es decir, yo ahora me estoy acordando, porque es que es una anécdota, y no hace muchos años, Juanpe, que ahora está en el Valladolid, yo recuerdo que cuando estaba en el Juvenil A, que para mí era un central fantástico, y jugó su primer partido con Las Palmas Atlético en el Pepe González. Yo colaboro con la radio los fines de semana, y me dice, oye, entrevista a Juanpe. Porque nunca le he hecho una entrevista. Lo cojo al final del partido, espero con él, le voy a hacer la entrevista, y fue durísimo. Durísimo. No salió de sí, no. Sí, no. De su boca no salió otra palabra. Un jugador que ya apuntaba maneras para ir al primer equipo. De hecho, estuvo en el primer equipo, aunque al final pues no cuajó, y pues ya estaba en el Santander, ahora está en el Valladolid, en fin, está jugando en segunda división, que tampoco es manco, ¿no? Es el central titular del Valladolid, que es un equipo que aspiraba a primera división este año. Pero, y no sale del sí, no. Sí, no, sí, no. Y fue durísimo. Y dice, pero ¿qué jugadores estamos creando? Sí, la cantera tiene que tener los mejores entrenadores en todos los sentidos, los mejores preparadores, tiene que tener a su psicólogo, tiene que tener una serie de exigencias. Y quizás hasta como época de García Panasco, no es solo jugar al fútbol, es algo más. Tiene que tener una preparación cultural, tiene que tener unos mínimos estudios, tiene que rendir en todo. Y cuando formamos personas, haremos después grandes deportistas. Pues el problema es que estamos haciendo deportistas que, iba a decir que no son personas, esa no es la palabra, pero no están preparados psicológicamente quizás para lo que es la alta competición, y así de 40 se estrellan 39. Claro. Y ahora vamos a tener un caso pronto. Uh-huh. Pero es lo que, o sea, para mí fundamental hoy, ya que el tema económico se ha solucionado, de la manera que sea, pero ya está solucionado, es tener una estructura de cantera. Y si hay que gastar millones ahí, se gasta. Porque te vas a garantizar el futuro. El Villarreal gasta, me decía el otro día Tonono, 12 millones en la base. Es una estructura fantástica. ¿Podemos nosotros hacerlo? Hombre, como estamos ahora, que no gastamos un euro en fichaje y cobrando 40 de televisión, creo que sí podríamos hacerlo. Uh-huh. Esa es mi opinión. Bueno, con respecto al tema psicológico, el trabajar a esos jugadores desde la base, hablamos por ejemplo en este caso de la Unión Deportiva Las Palmas, porque además hay que intentar hacerlos primero personas y después jugadores, ¿no? Cuando digo personas en el buen sentido de la palabra y que lo que se llama preparación integral. Uh-huh. El crecer como persona es crecer en las diferentes facetas de la personalidad. No podemos olvidar que un jugador de fútbol es una personalidad. Y si es un joven, un niño, es una personalidad en ciernes que se está haciendo y es muy delicada. Apuntando la idea que decía Pedro ahora, yo creí que esto estaba ya superado, ¿no? Pero yo recuerdo que cuando yo daba clase, yo fui profesor de la escuela de entrenadores de fútbol, con Luis Caballero también. Que también eres entrenador de fútbol, ¿no? Sí, el título no grande, el de juvenil y el de regional. No lo he practicado, no le he dado la práctica, a ver si me filla el Valle o lo que sea ahora. Y te ganan los durillos. Sí. Lo que decía Pedro, creí que estaba superado ya, porque yo recuerdo que daba allí clase en la escuela de entrenadores y preparábamos también daba clases para los que estaban aspirando al puesto de entrenador. Y había jugadores de regionales y de diferentes categorías de Las Palmas y de Tenerife a las que a veces que no entendían el lenguaje, no entendían las explicaciones. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Cuando una de las veces, cuando hice un pequeño examen, una pequeña evaluación, había un jugador al lado, famoso del Deportivo de Las Palmas, que todo el mundo conocemos en aquella época, ¿no? Y que le estaba haciendo el examen. Y veía eso, ¿por qué tal? Profesor, es que no sabe escribir. Es que no sabe escribir. Analfabetos no relativos, absolutos, que está superado. Efectivamente, ya sé que no saben escribir, pero saben expresarse, saben tener un mínimo de habilidades para conducirse en el mundo. Se les ha olvidado a la familia, a los padres, a los directores, a los responsables de la cantera, que ese niño, ese joven está en etapa de formación y de formación también cultural y de formación académica.
se sabe perfectamente, se le sabe hacer un plan para que combine estudios, juegos, niños, amigos, socialización con el deporte. Esas son las preguntas que hay que responder y son las cuestiones que hay que plantearse como objetivo a la hora de trabajar y de formar una cantera con futuro. Creo yo. Se nos ha acabado el tiempo. Aquí estaríamos hablando con Pedro Reyes y con Paco Javier Montes de Oca, porque además el fútbol, el deporte en sí, incluyendo la Unión Deportiva Las Palmas, sobre todo estos temas que normalmente en los programas de televisión no se tocan, no se hablan. Se hablan de los fichajes, se hablan del que va a conseguir, de lo que no va a conseguir, de la competitividad que tiene que tener, que yo incluso creo que los niños cuando ven estos programas, pues todavía se les crea más el afán, y a los padres de cuando van a esos campos de fútbol, de que lo que interesa es ganar, lo demás no tiene importancia. Cuando en esas edades lo que tienen que hacer es divertirse, formarse y realmente aprender con el deporte, no deformarse. Pero bueno, así lo plantean y así está esta sociedad que bueno, que espero que poco a poco se vaya cambiando. A nosotros se nos ha acabado el tiempo. Pedro Reyes, periodista deportivo, gracias por estar aquí. Conocido de esta casa y colaborador de esta casa de hace muchísimos años. No se forra con nosotros, también le cuesta dinero, pero bueno, le agradecemos siempre ese trabajo que hace de forma desinteresada, que hay que decirlo aquí, en esta casa, y siempre ha estado apoyándonos en todo. Gracias, Pedro. Gracias a ti, José. Y bueno, que decir de Paco Javier Montes de Oca, que también otro colaborador de esta casa, ya desde un tiempito para acá, lo mismo, de forma desinteresada, siempre está aquí con nosotros, y cada vez que se le llama un colaborador excelente. Gracias, Paco. Un gusto estar con ustedes, a ustedes. Bien, pues Paco Javier Montes de Oca y Pedro Reyes. Hoy hemos hablado de fútbol, deporte, unión deportiva, psicología, competición, que también lo hemos mencionado en la primera parte, y hemos pasado un rato que esperemos que haya sido informativo, que es lo importante para esta casa. Gracias por estar ahí, les espero la semana que viene. Hasta siempre.